Muy buenas tardes con todos los que se están sumando a este webinar, continuando con el ciclo de charlas. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante, el tema de contabilidad e impuestos en la era digital, dada la actual coyuntura. Estamos casi obligados a estar actualizados en estos temas. Y tenemos en esta ocasión la oportunidad, y me da a mí mucho gusto de poder presentar a la colega Nancy Céspedes Muriel, quien es contadora pública colegiada con especialización en tecnologías de información, principalmente aplicados a procesos contables y operativos. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional, brindando servicios de consultoría a importantes empresas nacionales, con lo cual está en capacidad de asesorar en cualquier plataforma tecnológica orientada a asuntos de gestión administrativa, contable y tributaria. Como parte de su formación profesional, ha llevado cursos de especialización en tributos internos, tributación internacional y NIF. Es socia fundadora en Lidera Software. También en Educa Escuela. Es una escuela de emprendedores, así como en el estudio Céspedes y Asociados. Todas estas dedicadas a brindar soporte a empresas en temas de software y formación profesional, servicios contables y tributarios. Colega Nancy, adelante. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Buenas noches con todos. Vamos a comenzar con un breve resumen de todo lo que ha venido aconteciendo digitalmente en nuestro mundo tributario y contable. Vamos a compartir un ratito la pantalla. Compartimos. Y ahí está. Bien, el tema es contabilidad e impuestos en la era digital. Este es el temario. Bueno, vamos a hablar un poquito de la evolución de la informática en general, los sistemas de gestión que se desarrollan o los lenguajes con los que se hacen softwares que nos ayudan al desarrollo de nuestras funciones, la digitalización de la información, la facturación electrónica es en donde vamos a centrar un poquito porque la exposición solamente es de 45 a 50 minutos, así es que he tratado de comprimir todo, y el control tributario, que es el objetivo final de toda esta digitalización que está haciendo SUNAT, ¿no? La evolución del almacenamiento informático, si ven las figuritas, algunos van a decir que es eso, ¿no? Es un sudoku, parece lo de la izquierda, ¿no? Esta es una tarjeta de... es una tarjeta perforada. Esto de aquí es el primer medio de almacenamiento que hubo en temas informáticos, ¿no? Cuando nace la computadora y empiezan a almacenar información, los programas que se hacían se almacenaban en estas tarjetas. Y si se fijan, son como, no sé, pues como unas cajitas de fichas de jugar, ¿no? Bien, son huequitos los puntitos blancos que ven, y ese es el lenguaje de programación que había en ese entonces. Un jefe que yo tenía hace varios años me contaba que cuando él era programador junior, digamos, almacenaban en estas tarjetas los programas y tenían que etiquetar, cada tarjetita tenía que tener un número, porque era que tenían que guardarlas como un libro, ¿no? Paginándolas, porque el programa era como un texto escrito en cada tarjeta y donde se acababa la tarjeta tenían que continuar en una siguiente tarjeta. Entonces era, si es que se les desemparejaban, si es que se les desordenaban, era como leer en un libro la página 1, después la página 8, después la página 3, después la página 15 y así. Entonces tenían que tener extremo cuidado con el almacenamiento de estas tarjetas para que no se les desordenen. Y para ello es que las etiquetaban poniéndoles el número. Luego salieron estas cintas. De estas cintas no sé casi nada porque de ellas nadie me ha contado nada, así es que no tengo mucho que comentarles al respecto, pero es lo que salió luego. Y después de algunos otros años salieron los disquetes. Este disquete que vemos aquí es el disquete de 3,1 medio, que es creo que el que muchos de nosotros ya hemos conocido, ¿no?
Pero antes de este disquete de 3,1 había un disquete que era más o menos del tamaño de un CD en bolsita. Cuando uno compra una impresora, por decirlo, nos viene el CD de instalación con un paquetito de cartón, más o menos de ese tamaño. Era un CD de 5,1 se llamaban, disquete de 5,1. Ese disquete de 5,1 almacenaba 1 mega, 1.20 megas. Y era débil, ¿no? Era frágil, era delgadito. Casi en paralelo, o un poquito después de tiempo, salió el disquete de 3,1 que ya almacenaba 1.44 megas, que es este de aquí que vemos acá. Era ya duro, era más seguro, se almacenaba mejor, y estos de acá me parece que aún ahora algunas empresas todavía los usan. Posteriormente salieron ya los CDs y DVDs y todo esto, ¿no? De almacenamiento. Esto que vemos aquí, que parece otro disquete igual que el de acá, es un disquete zip. Un disquete zip tenía una capacidad mucho mayor, pero funcionaba más o menos igual que un disquete de 1.4. En el disquete zip se almacenaban hasta 100 megas. Imagínense, era un mundo de información en ese entonces. Almacenaba más o menos la capacidad de 70 disquetes. Luego salieron los USBs, que ya con esto hemos crecido todos nosotros, ¿no? Con el USB. El disquete zip lo utilizaban básicamente la gente de sistemas, porque necesitaba una lectora especial y todo lo demás. El USB nació con una capacidad de almacenamiento de 8 megas, y había de 8, de 16, de 32. No había más. Y eran carísimos porque era algo nuevo, ¿no? Un USB de 8 costaba $30, $35. Ahora cuestan 20 soles, me parece, y de 1 tera. Esto de aquí ya es un disco duro externo. Esto sí se viene utilizando, y finalmente pues llegamos al almacenamiento en la nube. En esas condiciones estamos, perdón, me olvidé de mencionar cuánto almacenaba cada una de estas tarjetas. Almacenaba solo 960 bytes. 1 mega está formado por 1000 bytes, ¿no? Entonces, no llegaba a 1 mega el almacenamiento de las tarjetas con las que nació todo. Eso más o menos como historia nada más, como para saber lo que existió antes de. Ahora vamos a pasar a los sistemas de gestión. En los sistemas de gestión, que es en lo que estoy yo especializada, se utilizan, primero, vamos a diferenciar lo que es lenguaje de programación y lo que es base de datos. Son dos cosas diferentes. El lenguaje de programación es, digamos, que el idioma en el que se diseña el programa, el idioma en el que se escribe las órdenes o las instrucciones que cada clic debe hacer en el sistema. Mientras que la base de datos es lo que guarda cuando tú ingresas algo al sistema. Entonces, las bases de datos más utilizadas actualmente son SQL y Oracle. ¿Por qué? Porque son las más seguras. Oracle es un poco más cara que SQL, creo que es bastante más cara que SQL. O SQL es la más popular porque es más accesible para las empresas medianas. Y los lenguajes de programación que ven aquí, que he especificado en esta imagen, son básicamente lenguajes de programación para programar en web, ¿no? Aparte de ello, se tiene el .NET también, que no es ASP, sino solamente .NET, Visual.NET, y el Visual Basic, que son los más utilizados, ¿no? Antes también se utilizaba mucho el Fox Pro. Pero los sistemas que se desarrollaban con Fox Pro o con Visual Basic, que almacenaban la información en archivos con extensión DBF, actualmente no deberíamos acceder a ellos, ¿no? Actualmente tenemos opción a tener el SQL Server incluso de manera gratuita, porque Microsoft tiene una versión que se llama Express, SQL Express. En las diferentes versiones del SQL tiene una versión que se llama Express en cada una de ellas, y que es libre, es gratuita. Tiene limitaciones, evidentemente, porque es gratuita, pero es para empresas pequeñas. Sin embargo, antes el SQL no era gratis, había que comprarlo, y es un software que, bueno, pues para una empresa pequeña es muy caro, ¿no? Pero para una empresa mediana está bien. Entonces, muchos optábamos por utilizar los sistemas con DBFs. Ahora, ¿por qué ahora no se los recomiendo? Primero, porque ya tenemos la opción de acceder a un sistema en SQL de manera económica, ¿no? Y lo otro, y lo principal, es porque los archivos con extensión DBF son débiles, son vulnerables
a fluctuaciones de electricidad, por ejemplo. Si estamos trabajando en el sistema y hay un apagón, podríamos perder la información. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas, los archivos DBFs trabajan más o menos, como para que se hagan una idea, con las hojas de Excel. Ustedes tienen un libro de Excel y en cada libro tienen varias hojas. Bien, la base de datos del DBF es una carpeta en donde se guardan todos los archivos DBFs que equivaldrían a todas las hojas de ese libro. Y la carpeta sería el libro de Excel. Entonces, ¿qué es lo que hace un sistema desarrollado con archivos DBF para el almacenamiento de la base de datos? Lo que hace es agarrar el DBF1 con el DBF2, el DBF3, los junta en un proceso y graba en un DBF4. Otra información ya consolidada, digamos. Tenemos un archivo en el que se guarda el detalle de los asientos y tenemos otro archivo en el que se guarda la sumatoria de todas las cuentas utilizadas. Y desde ese segundo archivo recién se sacan los reportes. Por eso es que estos sistemas, casi todos, por no decir todos, tienen opciones, normalmente en un menú de utilitarios o de administración, una opción que se llama reindexación o una opción que se llama consolidación o mayorización. Esas opciones son necesarias en ese lenguaje de programación un poco antiguo, pues, ¿no? Porque en ese entonces no existía SQL, ¿no? No existía Oracle, no había información en línea, se tenía que trabajar con procesos adicionales. Entonces, al hacer ese proceso, el sistema demora un poco, genera un proceso previo, porque tú operativamente tienes que entrar a generar el proceso de reindexación o de mayorización o de consolidación, como sea que se llame, porque cada programa tiene su propia nomenclatura, pero normalmente son esas las palabras que utilizan. Entonces, tú como usuario del software tienes que entrar y hacer clic y procesar y aceptar y esperar a que termine de procesar. Y una vez que termine de procesar, recién puedes ir a sacar el reporte que necesitas. Mientras que en el SQL, en el Oracle, tú no necesitas hacer esos procesos porque la información fluye en línea. Entonces, lo recomendable es trabajar con estos sistemas. ¿Qué pasa con respecto a la seguridad que les mencionaba? Los archivos en DBFs, como les dije, son vulnerables y por lo tanto, siempre, toda la vida, si ustedes todavía trabajan con archivos DBF, o sea, con programas que trabajan su base de datos en DBFs, deben tener sus backups, si se puede diario, a diario. Y no dejarlos en la computadora en la que los generaron. Tienen que generar el backup y sacarlo a un medio extraíble, a un disco duro, a un USB, a un correo, a lo que sea, pero sacarlo de la computadora, sacarlo de la empresa. ¿Por qué? Porque incluso teniendo SQL o teniendo Oracle, tenemos que tener una política de respaldos. ¿Por qué? Porque si tú no haces un backup y se incendia el edificio, o se mete un ladrón y se lleva todo, o se quema el disco duro, perdiste toda tu información. No va a importar así tengas el sistema de la NASA, si no hiciste backup y se quema el disco duro, perdiste tu información. Hay algunas empresas que optan por tener servidores espejo. ¿Qué significa un servidor espejo? Un servidor espejo es que yo tengo un servidor A en el que trabaja todo mi personal. Y todos los días los usuarios, los trabajadores, registran operaciones y se van almacenando en este servidor A. Y yo tengo un servidor B en el que se replica todo lo que se hace en el A. Pero no se conectan los usuarios a este servidor B, sino que el servidor A le va enviando todo lo que va pasando. Y el servidor B solo va recibiendo y tienen una copia espejo. Entonces, si se quema el disco duro del servidor A, tienen el servidor B de respaldo, ¿no? Esas ya son políticas de cada empresa, cada área de TI tiene que especificar qué es lo más recomendable. Igual, teniendo servidores espejo, suelen tenerlos en dos ubicaciones distintas debido a que existe el riesgo de los incendios, ¿no? Y de los robos. Es muy poco probable que se incendien pues las dos oficinas, ¿no? O que te roben en las dos oficinas el mismo día, ¿no? Ahora, los sistemas de información que se desarrollan o que se suelen desarrollar son sistemas de contabilidad, controles de inventario, los sistemas de facturación. Evidentemente, antes los sistemas de facturación terminaban con la emisión de factura y de repente el descargo del stock, pero ahora también tienen que hacer el proceso electrónico, ¿no? Ya después vamos a centrarnos un poquito más en el sistema de facturación. En el sistema de planillas, ahora, ¿qué cosa hacemos? Ya no estamos con nuestra calculadora aplicándole el 9% al sueldo, dividiendo entre 30, entre 8 por tantas horas para calcular las horas extras, ¿no?
Ahora hacemos un proceso, informamos cuántas horas extras hizo un trabajador, informamos si es que está en la FP1 o en la FP2, hacemos un proceso de cálculo de planilla y el sistema nos saca los números, ¿no? El trabajo contable de personal, de impuestos, de controles de activos fijos para la depreciación y las vidas útiles, todo ello, ahora los sistemas nos apoyan enormemente, ¿no? Actualmente no nos cabe en la cabeza llevar un libro de activos fijos en Excel, ¿no? El Excel es buenísimo, pero te equivocas en una fórmula y te malogró todo el resultado del ejercicio, ¿no? Bien, estos son los sistemas más comunes, pero hay muchos sistemas más, ¿no? Hay sistemas de CRM, hay sistemas de cálculos de intereses, hay sistemas de control de finanzas de la gente y todo lo demás, ¿no? Hay sistemas de información simplemente de datos y cientos de sistemas que sirven para mucho, ¿no? Esos son los habituales en una administración normal. Bien, la digitalización de la información nos fue llegando de a pocos en un principio, cuando sacaron el PDT, ¿no? Para que declaremos y ya no los formularios. Antes se llenaban formularios físicos y se iba al banco a pedirlos primero para luego llenarlos y luego regresar al banco para ir a pagar. Y cuando eras principal contribuyente tenías que ir a la sede de SUNAT a la que se te había asignado, ¿no? Después, cuando inventaron finalmente su portal y pusieron clave sol, los principales contribuyentes fueron los más felices de esta tierra. ¿Por qué? Porque las sedes de SUNAT no atendían hasta las 6 de la tarde como un banco. Las sedes de SUNAT atendían hasta las 12 de la tarde. Te dejaban entrar hasta las 2 y se quedaban atendiéndote hasta las 4. Entonces, si tú llegabas a las 2:30 o a las 3, ya no te dejaban entrar. El vigilante en la puerta te decía, no, ya cerró. Y te quedabas sin presentar impuestos y tenías que pagar multas. Bien, ahora tenemos pues hasta las 12 de la noche todos, ¿no? Para presentar, bueno, 11:59, sin multas. Bien. He tratado de representar de una manera muy resumida el flujo de la información digitalizada, partiendo de la emisión de una factura. En la parte de arriba he representado la emisión de una venta y en la parte de abajo la emisión de una compra, ¿no? Aquí la factura la estoy emitiendo yo. Emito la factura y se la envío vía web a SUNAT y vía red se la envío a mi sistema contable. En mi sistema contable, ¿qué cosa estoy recibiendo? No estoy recibiendo la factura, estoy recibiendo un asiento contable por la venta que estoy realizando. Entonces, el que emite la factura ya no necesita saber contabilidad, necesita saber si es que el RUB está válido, necesita saber si es que el precio está bien asignado y necesita saber que debe aplicar el 18% de IGB y que tiene que jalar el tipo de cambio. Y nada más. Y con eso, la persona que opera un sistema administrativo de facturación emite una factura y al mismo tiempo está registrando un asiento contable de venta, según la configuración que ahí sí el contador haya establecido para ese asiento. Bien. Envía mi sistema de facturación electrónica a la SUNAT vía web el detalle de la factura y SUNAT me la devuelve diciéndome está ok. Yo la mando a mi sistema contable y lo mismo pasa con una compra. Voy a una compra. Mi proveedor va a emitir la factura, se la va a mandar a SUNAT, SUNAT le va a responder diciendo está ok y él me la va a entregar a mí para que yo la pueda contabilizar en mi sistema contable. Esta factura de compra yo la puedo contabilizar digitando las cuentas siendo contador o la puedo la puedo registrar en mi sistema contable obteniendo la información en forma automática desde el archivo XML que contiene todos los datos de mi factura. Dependiendo del sistema contable que tengan, lo van a poder hacer o no. El sistema con el que nosotros trabajamos sí lo tiene. De aquí, una vez que he contabilizado tanto mi factura de compra como mi factura de venta que voy a generar, mis libros electrónicos. Mis libros electrónicos de compras y de ventas van a contener todo el detalle de ambas facturas y en base a esta información que yo envié a SUNAT el día 10, el día 11 SUNAT ya tiene mi declaración de renta e IGB mensual para el formulario virtual 621. ¿Puede ser que haya alguna variación entre mi libro electrónico y mi PDT? Sí, puede ser,
pero es poco probable. Entonces, como pueden ver, con 2 procesos manuales ya tenemos hasta la declaración. En el PDT renta anual lo he puesto aquí, no porque fluya en línea, ¿no? Sino porque desde la información contable, en el PDT renta anual, dependiendo de la envergadura de la empresa, podría necesitar también declarar el balance de comprobación. Entonces, para la declaración del balance de comprobación, hacerlo a mano es pesadísimo, pesadísimo. Creo que no hay nadie que lo haga a mano. Pero en el sistema se puede generar el archivo de texto con las cifras consolidadas de acuerdo al plan contable que tiene SUNAT en su formulario virtual, y ese archivo de texto cargarlo en el formulario virtual de SUNAT y ya tenemos el balance de comprobación cargado también en la declaración anual. Luego, evidentemente, pues ya hay que cruzar, ¿no?, el rubro de activos fijos, por ejemplo, con el detalle de las cuentas del activo, ¿no? Porque si no, el formulario virtual también te genera inconsistencias, porque el formulario virtual de SUNAT es medio inteligente. No es completamente inteligente, pero es medio inteligente, porque hay algunas partidas que sí te las valida versus el detalle del balance de comprobación. Ay, creo que otro sería. No, está bien. Esta factura de aquí es, digamos que la ampliación de estos 3 dibujitos de acá. Estos 3 dibujitos los he ampliado en este procesito de acá. Yo emito la factura electrónica, aquí ya no importa si es compra o venta, ¿no? El que emite una factura electrónica se la envía firmada y en formato XML a SUNAT y a su cliente. Entonces, cuando yo envío una factura electrónica vía internet, tengo que incluirle en ese envío la firma y la estructura que SUNAT ha establecido para ese informe, ¿no? Últimamente ha hecho cambios en la estructura, ¿para qué? Para incluirle el impuesto a las bolsas plásticas, tanto en los archivos XML de facturas y boletas, como en los libros electrónicos de compras y ventas. En este envío, como les decía, que tenía que incluir la firma digital, se trata del certificado digital. Este certificado digital, que para muchos es un interrogante, dicen que es eso, de lo que se trata es, vamos a ponerlo en sencillo, porque es un montón de códigos internos, pero para ponerlo en sencillo, vamos a decir que la factura, el archivo XML cuente con la firma digital, significa o equivale a que el representante legal de la empresa ha firmado el papel de la factura. Eso significa el que el XML tenga la firma digital. Equivale a eso, a que yo emití una factura, volvamos a la época de las facturas físicas, yo emití una factura y mi gerente general o mi representante legal fue y le puso su firma y su sello. Eso significa el certificado digital, la firma digital. ¿Por qué se necesita? Porque si no es así, cualquiera podría andar emitiendo facturas de cualquier empresa y decir son de la empresa, y nos generaría pues un gran perjuicio, ¿no? Entonces, los sistemas, teniendo esta información, emiten la factura, incluyendo la firma digital, dentro del archivo XML y se lo envían a SUNAT primero, aquí, a SUNAT. Primero es este de acá. SUNAT lo recibe y te responda. Puede responderte con el CDR aceptado o con el CDR rechazado. El rechazo se puede dar por varios motivos. Uno de los más comunes es que ponemos mal el número del RUC del cliente. Eso se evita con el sistema de facturación enlazado a la página de SUNAT para validar los números de RUCs y jalar la información en línea. Entonces, con eso estamos disminuyendo tremendamente ese margen de error. Hay sistemas que todavía no lo tienen, pero hay otros, hay otros muchos que sí lo tienen. Entonces, una vez que yo le envío el archivo XML firmado digitalmente a SUNAT y SUNAT lo recibe y me dice está ok, me lo regresa vía otro archivo XML igualito, pero diciendo está aceptada. Teniendo ya la aceptación, yo se lo envío por internet a mi cliente. ¿Por qué espero la aceptación? Porque ¿qué pasa? Que yo le entrego, bueno, aquí en la figurita dice 1, pero
Supongamos que yo le entrego al cliente y le mando a SUNAT y SUNAT me lo rechaza. Supongamos que me equivoqué en la moneda y le puse una moneda dólares donde era soles o algo por el estilo y SUNAT me lo rechaza. ¿Qué es lo que ha originado? Que el cliente ya tenga una factura con un número que no es una factura válida. Entonces, podría ocasionar que el cliente incluso llegue a utilizar un crédito fiscal indebidamente. Entonces, para evitar ese riesgo, lo que hacemos nosotros es primero esperar la certificación de SUNAT y una vez que SUNAT me dice sí, está ok, yo recién se la doy al cliente. Yo le envío al cliente el archivo XML y el archivo PDF. El PDF es la representación impresa. Entonces, el receptor, o sea, el cliente, con ese archivo puede entrar a la página de SUNAT también y consultar la validez del documento. Entonces, el cliente, como yo se lo entrego después de que SUNAT ya me dijo sí, está bien, el cliente cuando vaya a verificar la validez ya la va a tener validada y nunca me va a hacer un reclamo, ¿no? Ese es otro motivo por el cual se lo enviamos después de aceptada de SUNAT. Aquí está la diferencia entre el XML y el PDF. Bueno, la explicación de cada una de las cosas, ¿no? Porque no se parecen. Ambos contienen la información de la factura. Pero el XML es el archivo válido. El XML es el archivo que sustenta tu compra, tu costo y tu IGB. Y tu gasto, ¿no? Si es que es una factura de gasto. O tu ingreso, si es que es una venta. Entonces, el archivo XML es el único que tiene valor oficial y ese es el que tienen que salvaguardar a lo largo del tiempo que establece las normas de fiscalización y todo eso, ¿no? Que son 5 años. El archivo PDF nada más es una representación, digamos que en castellano, de lo que contiene el XML. Miren cómo es el... Un ratito voy a cambiarle el puntero porque no me dejan. Ya. Esto de aquí es una representación impresa de, bueno, de lo que yo saco, ¿no? Mi sistema. Pero así como esta, todos los sistemas tienen que generar una representación impresa. Algunos sacan así, en papel A4, algunos otros sacan en wincha, tipo ticket, pero igual, es una representación impresa que solo te sirve para entender o para saber qué datos son los que están contenidos en el XML. El XML, miren cómo es. Ay, lo abro acá. Bueno, voy a abrirlo en... un ratito lo voy a abrir en la web, porque ahí se ve mejor, ¿ya? Aquí. Este es el contenido de un archivo XML. El archivo XML, si lo miramos con detenimiento y con calma, porque aquí se ve horrible, ¿no? Nadie lo entiende. Pero esto es lo que lee el sistema. Pero si nosotros leemos con detenimiento, vamos a ver que aquí dice el nombre del cliente, que aquí está el número de RUC, que por acá están los importes, la moneda en la que se giró, ¿no? Aquí está el importe, y así el texto del detalle que se ha vendido, y así está todo el detalle de la factura, pero en este idioma que leen las computadoras, ¿no? Esto es un archivo plano. Entonces, volviendo a la presentación, ahora sí, tenemos claro la diferencia y la importancia de guardar el XML o el PDF. Muchos colegas piensan que el archivo PDF sustenta su compra, pero no es así. El archivo PDF solo te sirve, en el caso de facturas, para saber lo que estás comprando, para saber el detalle y para poder entender de qué se trata, porque en el XML no lo vas a entender fácilmente. O sea, si lo buscas con detenimiento, como hemos visto, sí lo vas a hacer, pero en el PDF es en donde lo vas a ver cómodo, ¿no? Y fácil, a como estamos acostumbrados, digamos. Ahora, para el envío de estos documentos a SUNAT hay plazos. Tenemos un plazo máximo de 7 días. Si es que emitimos la factura el día 1, máximo el día 8 tenemos que haberla enviado. ¿Por qué? Porque tenemos 7 días contados a partir del día siguiente de la emisión. Si contamos a partir del día siguiente, contamos día 1 es el día 2, día 2 es el día 3 y así sucesivamente hasta que el día 7 termina siendo el día 8. El séptimo día es el día 8 del mes, habiendo emitido el día 1.
Si es que se nos pasa el día 8 y no hemos enviado la factura, esa factura ya no va a ser recibida por SUNAT. SUNAT me la va a rechazar diciéndome que se ha excedido el tiempo, que está fuera de plazo, y no la va a recibir. Y si es que tú ya se la diste a tu cliente, pues le generaste un problema, porque esa factura ya no sirve. Y por eso es que decía también de que al cliente se le envía después de haber recibido el OK de SUNAT. Ese proceso que les estaba explicando en las diapositivas anteriores, de que envías el archivo, esperas la respuesta de SUNAT y se lo envías al cliente, puede sonar largo, ¿no? Pero en realidad es en segundos y todo lo hace automáticamente el sistema. No es que uno como persona tenga que estar esperando, a ver, SUNAT ya me respondió, no. El sistema tiene ahí el control, un robot interno funcionando todo el tiempo, en el que espera la respuesta de SUNAT. Cuando llega la respuesta de SUNAT, se graba una marca en la base de datos y esa marca hace que automáticamente se envíe el correo al cliente. Nosotros lo que sí tenemos que hacer es emitir la factura correctamente y por lo menos una vez al día o dejando un día, verificar el estatus, que todas las facturas que emití el día de hoy, para mañana, hayan estado bien aceptadas por SUNAT. ¿Qué pasa con eso, con algunas empresas que tienen por costumbre hacerlo cada semana? Porque como tenemos los 7 días de plazo actualmente, hay empresas que lo hacen cada semana. Y al día 6 revisan y encuentran que las facturas del día 1 están rechazadas o no se han enviado simplemente. Por alguna razón, ¿no? Según. ¿Qué es lo que pasa ahí? Te complicas, porque como tú lo haces cada 6 días, tu cliente para comenzar o no recibió la factura, o la recibió y la contabilizó y de repente hasta te la pagó, y esa factura no vale, ¿no? Entonces, por política deberíamos hacer esas verificaciones en un máximo de cada 2 días, especialmente ahora que SUNAT nos ha cambiado el plazo, porque ya no van a ser 7 días. Los 7 días los tenemos solo hasta el 31 de marzo. Todos los documentos emitidos a partir del 1 de abril tienen que ser informados al siguiente día de su emisión como máximo. Solo nos han dado un día, lo cual nos está haciendo volver a los plazos que teníamos cuando facturábamos con el portal de la Clavesol, ¿no? Estos plazos de los que yo les hablo es cuando se factura desde el sistema del contribuyente, porque hay varias formas de facturar electrónicamente, ¿no? La más usual es la del portal, porque en el portal es gratis, dicen, ¿no? Es gratis en cuanto a lo económico, ¿no? Pero es bien caro en cuanto al tiempo y en cuanto a la salud de tu hígado, ¿no? Porque la página de SUNAT es un mar de lágrimas esperando a que cargue y a que genere las facturas en un tiempo aceptable, ¿no? Estos son unos enlaces en los que se puede verificar si es que el documento ha sido informado a SUNAT correctamente, y aquí verifica si es que el XML es un archivo auténtico, ¿no? Que no ha sido adulterado. Son 2 links que SUNAT ha puesto para que los contribuyentes puedan validar su información. Ahora, cuando yo decido o me veo obligado a entrar al tema de facturación electrónica, porque ahora la facturación electrónica es obligatoria al 3er mes de constituida la empresa, cuando son empresas nuevas, y para las empresas ya más antiguas se les han ido estableciendo plazos de acuerdo a sus volúmenes de ventas, de acuerdo a sus giros de negocios, y según han habido varios grupos, ¿no? Que poco a poco han ido ingresando a todos los contribuyentes, y a la larga el 100% de contribuyentes van a estar en facturación electrónica, ¿no? Ahorita todavía hay unos cuantos que están en facturación manual, pero ya creo que estamos al 95% de contribuyentes en facturación electrónica. Ahora, los métodos más usados, como les decía, son portal de Clavesol o aplicación y sistemas del contribuyente. Los principales contribuyentes están obligados a emitir sus facturas y validarlas a través de un OCE, de un operador de servicios electrónicos. Pero al igual que los otros contribuyentes que no somos principales y que emitimos las facturas electrónicas desde nuestros propios sistemas de gestión, todos estamos trabajando desde el sistema del contribuyente, solo que algunos los validamos directamente con SUNAT, que es el caso que les he mostrado,
y hay otros que los validan a través de un OCE. ¿Cómo funciona cuando hay un OCE de por medio? Cuando hay un OCE de por medio, vamos a regresar a este circuito, aquí, esta validación, en vez de hacer la SUNAT, la hace el OCE. O sea, yo le envío mi XML firmado, no a SUNAT, sino al OCE. Se le envía al OCE, el OCE la revisa y el OCE se la envía a SUNAT. SUNAT le responde al OCE y el OCE me responde a mí. O sea, hay un intermediario en medio. ¿Por qué es obligatorio? No lo sé. Supuestamente ellos tenían la facultad para reemplazar a SUNAT, ¿no? O sea, independientemente de que SUNAT les responda o no que está ok la factura, el OCE estaba en la facultad de responderte a ti como contribuyente que tu factura sí estaba bien. Y si es que después él al enviársela a SUNAT tenía alguna diferencia o algún dato errado, finalmente pues el OCE ya te estaba coberturando a ti como que tu factura sí era válida. Pero igual, si la factura no está en SUNAT, la factura no vale. Así el OCE te la haya certificado. Y el cliente, ¿qué te va a decir? Esa factura no está en SUNAT, no me sirve, cámbiamela, ¿no? Operativamente hablando, esa factura no vale. Entonces, hay un par de sistemas más de facturación electrónica que son muy poco conocidos porque son para el consumidor final, que es el monedero electrónico y el POS. Con las mismas maquinitas del POS, con las que pasas tu tarjeta, el tiquecito que sale ya no es solo un voucher de pago, sino también es un comprobante electrónico. ¿Para quiénes aplican? Para los que están en RUS. Solo ellos pueden usar ese método de facturación electrónica, porque son para el consumidor final. No sé cómo vamos de tiempo. Bien, creo que voy bien. Bien. Finalmente, SUNAT lo que quiere es controlarnos tributariamente, ¿no? Y con esta información que le vamos enviando en el día a día, porque cada día le vamos mandando facturas, cada día le vamos mandando boletas, les mandamos los libros electrónicos, le mandamos las declaraciones en formularios virtuales que están grabándose directamente en sus servidores. Entonces, con toda esa información, SUNAT nos está controlando tributariamente a casi todos. Y a las personas personas naturales las está controlando no solo a través de esas declaraciones o esos comprobantes, sino también a través de la deducibilidad de las 3 UITs en tu declaración anual, ¿no? Porque tú cuando pagas impuestos de 4ª o de 5ª categoría, que tienes la opción a deducir 3 UITs adicionales para pagar menos renta, pero en rubros específicos, ¿no? Por decir, si te vas de viaje, tú le dices al hotel que te emita la boleta de venta electrónica con tu DNI. ¿Para qué? Para deducir, ¿no? Para deducir un poco a tu base de renta anual y pagar menos impuesto al final del año. Pero con eso que estás haciendo, le estás diciendo a SUNAT, he gastado, no sé, 300, 500, 800 o 1000 soles o 5000 soles en el hotel, ¿no? He ido a comer y he gastado 300 soles en el restaurante. Entonces SUNAT va sumando cuánto estás gastando y cuánto ganas, ¿no? Entonces ahí cruza. Y después te llega tu esquelita diciéndote que has movido más plata de la que declaras en rentas. Como persona, te fiscalizan a través de eso y te piden que sustentes. Y a las empresas que les llegan sus cartitas inductivas, como esta, ¿no? Has emitido en comprobantes electrónicos 2.780 soles y has declarado solo 1.500 soles. ¿Por qué? Explícame. Eso es una carta inductiva, ¿no? Entonces, SUNAT te pide la explicación de esa diferencia. En muchos casos, no voy a decir que en todos, pero en muchos casos es porque se equivocaron. ¿Y qué terminan haciendo? Corrigiendo. Corrigen, rectifican la declaración y pagan más impuestos. Y si es que no lo hacen, tienen que explicar por qué la diferencia, ¿no? Entonces, indirectamente SUNAT nos está controlando y a la larga, pues, todavía no han aplicado, al menos que yo sepa, ninguno de mis amigos tributarios me ha contado de alguna fiscalización informática que haya llegado con valores o algo por el estilo. Pero sí están cruzando información y te están mandando cartas inductivas, ¿no? O
sea, están en los inicios de la fiscalización electrónica. Todavía no la están efectuando al 100%, porque no te están diciendo he determinado esto de evasión o de una multa o algo por el estilo, sin mandarte una carta inductiva antes, ¿no? Primero te dicen, oye, por si acaso he visto esto, has declarado aquí y has declarado allá y no está coincidiendo. Corrígelo o dime por qué está así, ¿no? Entonces, creo que ya estamos cerca a que lleguemos a la fiscalización electrónica, ¿no? Espero que no tan cerca, pero ya estamos acercándonos. Y creo que eso es todo. Muchas gracias. Creo que di bien con el tiempo. Sí, perfecto, colega Nancy. Está perfecto. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, tu experiencia. Sabemos que el tema de facturación electrónica se viene con fuerza para el 2022 porque ya tenía que aplicarse este año, ¿verdad? Pero por efectos de la pandemia es que se ha diferido para el siguiente año. Va a haber complicaciones para todos los contribuyentes porque, bueno, el portal de SUNAT no es veloz, ¿no? No. Tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, en caso del RUS, ¿cuál sería la mejor opción? Porque son pequeños y microempresarios que van a estar obligados a emitir una factura electrónica. Así es. ¿Qué va a ser mejor para ellos? Para ellos se ha implementado, hay hasta 3 opciones para los contribuyentes que están en el RUS, que son, bueno, principalmente utilizan la aplicación en el celular. Principalmente usan esa. Pero también tienen la opción a utilizar el POS o el monedero electrónico. Con cualquiera de esas 3 opciones podrían entrar a la facturación electrónica y trabajar bien, ¿no? Porque el portal de la clave Sol no es una opción para ellos, es demasiado lento y se supone que el consumidor final pues tiene alto flujo de público, ¿no? Y tiene que emitir muchos comprobantes. Así es, perfecto. Sin embargo, esto también va a traer costos adicionales, ¿verdad? Porque el POS es un servicio de las empresas. De los bancos, sí. De los bancos. Sí. Pero el monedero electrónico me parece que no. Ese sí no sé bien cómo funciona porque no lo he visto. Pero entiendo que es más parecido a la aplicación en el celular que al POS. Es como que la billetera electrónica, ¿no? En lo que están pagando los bonos ahora incluso, de la pandemia. Como el Yape, creo, ¿no? Es así, ajá, sí. Es así como eso, ¿no? Como un Yape, como un Plin, como el monedero, como la billetera electrónica que han implementado para el pago de bonos, es así el monedero electrónico de SUNAT. Perfecto. En tu opinión, si ya se viene el tema de implementación de facturas electrónicas a todos los contribuyentes, sean estos pequeños y medianos y microempresarios, también el tema de libros electrónicos, supongo. Sí, los libros electrónicos ya están implementados, son obligatorios para muchos contribuyentes. Los principales contribuyentes están obligados a llevar todos los libros electrónicos, o sea, todos los libros de manera electrónica. Para los otros contribuyentes, de acuerdo a su volumen de ingresos, también hay obligaciones de llevar por lo menos compras, ventas, diario y mayor en electrónico. Y para casi todos, porque a partir de 75 UITs al año ya tienes que presentar compras y ventas, ya está prácticamente obligado, que será pues 80-90% de contribuyentes a presentar de manera electrónica por lo menos 2 libros, ¿no? Compras y ventas. Porque hasta los de RER están obligados a presentar compras y ventas de manera electrónica. Sí, así es. Bueno, reiteramos tu disposición, el agradecimiento de parte de la Junta de Decanos por permitirnos haberte conocido y escuchado. Tus palabras Muchas finales. gracias por la invitación. Un gusto cuando lo necesiten, aquí estamos. Ya saben que podemos apoyarlos. Perfecto, muchas gracias. A ustedes.